frescas y naturales. Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana y tal como les habíamos anunciado, ya estamos recibiendo a Mariela Vivone de Bomberos en esta mañana de Arriba Gente. Buenos días y gracias por aceptar la invitación. Por favor, buenos días. Gracias. Y dándole la bienvenida también a Nano Fole. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, bueno, nuevamente con este tema. El otro día inclusive teníamos un contacto telefónico en la mañana con Mariela Vivone a propósito de la tragedia de San José de hace algunos días atrás, que involucraba, creo que en ese caso, a una abuela con sus 3 nietos. Exacto. Y no terminaron de pasar unos días, sí, que nuevamente se da un caso muy similar, en este caso, en este hecho, una madre con sus 3 niños. Sí, no solo, además generalmente lo que quizá más conmueve o más nos deja sin palabras son que estamos hablando de 6 niños, ¿no? Sí, en un cortísimo plazo. Muy corto plazo. Todavía estamos con el incendio del residencial de ancianos, que también fue un impacto enorme, y ya llegamos a esto que a veces el incendio cuando aparece así, hablamos al principio del invierno, tener las precauciones. Parece que aquí no hay manera de prevenir. Estamos hablando de situaciones eléctricas, de descuido. ¿Qué es lo que puede decir Bomberos Vivone a esta altura del partido, con un año con 32 muertos por incendio? Supera ya en lo que va del año ampliamente el año pasado. ¿Cuál es la mirada que le ponen ustedes a esto? Exacto, una mirada preocupante, porque tenemos ya, como bien dijiste vos, 32 casos. En el caso desde que vinieron los fríos, ya vamos 27 casos. Y hay varios factores, ya sea los factores eléctricos, que lamentablemente hay muchísimas instalaciones aún en Uruguay, instalación muy precaria, que a menudo suceden todo lo que son fallas eléctricas, cortocircuitos, recalentamiento, falsos contactos. Hemos tenido casos también por descuidos, imprudencia de las personas. La estufa cerca el tema de las estufas, sí. Las malas manipulaciones. Utilizan las estufas y no hacen su mantenimiento previo. Entonces hay un abanico muy importante y muy grande de varias hipótesis. El caso de San José, tenemos un caso de ayer, que la prensa ya tiene conocimiento y mucha gente también tiene, lamentablemente. Fueron 4 fallecidos, 3 niños de 3, 5 y 8 años. La mamá de 30 años, que según la posición del cuerpo quiso lograr rescatar a los niños y no logró porque justamente hubo un desarrollo de incendio en el baño, pequeño pero con una gran concentración de humo. Fue en el baño, está exactamente, claro. el punto de origen fue en el baño. Si fue en el baño, se supone que fue eléctrico o no. Y no se sabe, o sea, pericias de todas maneras está haciendo el trabajo. Ya tiene un enfoque, pero como está en la órbita judicial no le podría decir. Claro, pero es una hipótesis. Sí, hay varias hipótesis. Lo que sí puedo decirle es que no está involucrado en este hecho la intencionalidad. Claro. Exactamente. Es un accidente y volvemos a estos accidentes que se producen en la noche. Exacto. Donde se ve que el factor de estar descansando o durmiendo directamente termina siendo también un factor muy importante por el tema de que ya la inhalación es lo que genera, se ve que como un adormecimiento mayor. Exactamente. Cuando hay un desarrollo de incendio, hay liberaciones de gases tóxicos, entre ellos está lo que es el monóxido de carbono, y bueno, un desvanecimiento, después pérdida de conciencia, paro respiratorio cardíaco, y no se olviden que lo que hace el monóxido de carbono es inhibe las partículas de oxígeno. Y nosotros respiramos lo que el oxígeno. Entonces el monóxido ingresa antes que el oxígeno, no permite que el oxígeno ingrese. Entonces ahí es esa sensación de falta de aire, porque justamente no tenemos el oxígeno, la partícula de oxígeno. Y bueno, muchas veces los fallecimientos tienen una expresión corporal bastante fea, con el tema de la boca, abertura de boca para querer respirar y no puede porque justamente el incendio está consumiendo el oxígeno. Y hay varios factores, como bien dicen ustedes, todo lo que es eléctrico. Puede ser desde una persona o un niño jugar con un elemento como, por ejemplo, un encendedor, ya sea un factor de calor, un cortocircuito, ya sea un factor eléctrico. Hay varios abanicos.
que se está manejando. De todas maneras, Bomberos está haciendo el informe correspondiente para presentarle a la jueza. Y en este caso del incendio del fin de semana que hablamos, de esta tragedia de las 4 personas fallecidas, comienza, según lo que Pericias identificó, en el baño y se propaga más allá del propio monóxido de carbono que inhibe obviamente a los habitantes de la finca, se propaga a la habitación. Claro. ¿Cómo se desarrolla el fuego en la vivienda? Bomberos de Ciudad de Plata llega de inmediato y ataca rápidamente con una línea fina, que es una manguera, rápidamente el pequeño fueguito que se encontraba en interior de baño. Pero hay una propagación por cuestiones de combustión, humo, que el humo lleva todo lo que es materiales, todo lo que es gases tóxicos, más la temperatura. Y es lo que pasó. Hubo, digamos, una afectación parcial de toda la vivienda, pero solamente por la gran concentración de humo que se encontró en ese momento. ¿Es correcto decir que la madre aún estaba viva y en el momento de llegar las ambulancias y la policía y hubo intento de reanimación? ¿Cómo fue esa circunstancia? Cuando llegamos, igual nosotros no somos médicos para determinar, pero por experiencia ya estaba fallecida. De todas maneras, se hace el retiro de los cuerpos para justamente poder hacer la reanimación cardiopulmonar. Lo que pudimos ver en el lugar es que por la posición del cuerpo de la mamá se despertó y quiso ir al dormitorio de los otros hijos, de los 3 nenes, y no logró retirarlos por la posición que se encontraba el cuerpo. Llegó al dormitorio pero no logró extraer. No llegó al dormitorio, pero se levantó de la cama. Iba en camino. Iba en camino. Los 2 dormitorios estaban, digamos, unidos por diferencia de una puerta y cuestión de poquitos metros. El cuarto de ella era en el ingreso de la vivienda, que era utilizado como living y como dormitorio, y el cuartito de los nenes se encontraba muy cerquita. Y bueno. Mariela, ¿hay algo que se pueda hacer o recomendar? Es decir, de alguna manera uno siempre siente que las recomendaciones de bomberos, muy atinadas con respecto a las precariedades en las instalaciones eléctricas, al cuidado con la manipulación del artefacto de calefacción, a no dejarlo encendido durante la noche, etcétera, etcétera, están perfectas, pero como que también me da la sensación, nos falta educación y conocimiento de cómo debemos comportarnos, accionar, si nos encontramos ya con la situación consumada. A ver, no tengo más remedio, no tengo la situación económica para tener una buena instalación eléctrica, por lo tanto sé que mi casa tiene una instalación eléctrica precaria. ¿Qué cuidados debo tomar en los artefactos que vaya a utilizar? ¿Qué controles puedo tener yo domésticos para saber si la instalación eléctrica está funcionando bien o mal? Y en el caso de que pasara algo, por ejemplo, ¿qué debo hacer? ¿Hay algo que pueda hacer, por ejemplo, para que las emanaciones de los gases tóxicos me afecten menos, me permitan tener algunos segundos más que pueden ser vitales? Exacto. Es muy complicado cuando estamos durmiendo. El tema de la instalación eléctrica, lo ideal sería que todos pudiéramos contar con una instalación con llaves térmicas y diferenciales. Sé que no hay, entonces tenemos varias situaciones que tienen instalaciones muy precarias. Tener precaución en colocar determinados aparatos de calefacción si sabemos que justamente la instalación eléctrica está muy mal. Si está muy mal porque se sabe, porque es una instalación precaria, bueno, tener los cuidados pertinentes porque va a pasar algo. Las llaves térmicas lo que hacen es garantizan, digamos, o aseguran lo que son instalaciones eléctricas. Después tenemos las diferenciales, que lo que es el contacto de la persona, para que la persona no muera electrocutada. Claro, electrocutado. ¿Qué costo tiene eso en el mercado, El Mariela? costo no es tan elevado, pero quizás la mano de obra sí. Muchas veces, por cuestiones económicas, hacemos las instalaciones nosotros, el vecino, mi marido, un amigo, y ahí fallan el tema. Yo siempre digo que vamos a tratar de hacerlo a medida que se pueda económicamente, porque hay situaciones que no se puede, paulatinamente. Y si no tenemos las condiciones económicas para realizarlo, tener esas precauciones. El tema es que cuando el fuego te agarra en una situación que estás durmiendo, es difícil. Quizás en ese momento nosotros pudimos ver que de los 3 niños, uno no se despertó, los otros 2 sí, y la mamá sí. Pero hay un ahogo importante, un desvanecimiento, y viene todo el tema de la asfixia, de falta de oxígeno, que ahí, por cuestiones de segundo, fallecen. Si están despiertos y pueden ver la situación, bueno, tratar de irse lo más rápido posible, porque muchas veces pasa
que la gente vuelve para determinada situación a agarrar un celular o la llave del auto o una computadora, y ahí viene el tema. Muchas veces, lamentablemente, hemos visto y hemos sacado de los lugares personas con una afectación y una quemaduras vías respiratorias importantes porque están adentro con una manguera de riego queriendo quizás salvar o apagar ese incendio y no lo logran. Y ahí vemos esa situación y bueno, lo sacamos y sabemos que lamentablemente sufrió quemaduras vía respiratoria y todo lo que es tóxico y monóxido de carbono, que es mucho más complicado. Entonces lo primero que siempre decimos los bomberos es, primero la vida. Si no pudimos apagar, lograr la extinción, salir, ir cerrando las puertas y poder escaparnos del incendio. Claro, y cerrando es importante para no generar el tema de circulación de aire que se propague más rápido, ¿no? Exactamente, a veces no vemos las llamas porque hay una combustión incompleta y vemos mucho desprendimiento de humo, pero es tan importante y fatal, digamos, que la propia llama en sí. Claro. Hemos tenido varios casos de fallecidos justamente por intoxicación, quemaduras vía respiratoria, todo lo que es monóxido de carbono que hemos hablado anteriormente. Entonces hay que tener mucha precaución. ¿Y cómo lo hacemos? Primero previniendo. Y todo lo que yo siempre decimos, el tema de la educación de los niños es fundamental. Tratar de respetar el incendio, el fuego, porque acá los uruguayos somos mucho de hacer fuego. Viene, por ejemplo, todo lo que es la época de verano y empiezan los fueguitos a quemar. El jardincito. El jardín que se va, todo el tema que nosotros a menudo tenemos. Entonces, todo lo que es prevención es importante, pero conciencia, atención con todo lo que sean aparatos de calefacción. Y bueno, esperemos que no sucedan más, pero el punto inicial, que siempre digo lo mismo, es la educación. Tenemos, por ejemplo, en el Cuartel Centenario, que el mes que viene se va a abrir el museo, nosotros recibimos a menudo un gran número de escolares, que se hace una coordinación previa con la Oficina de Relaciones Públicas, y van niños, y nosotros le hacemos una visita en el Cuartel Centenario, que es un monumento muy lindo, histórico, y en el museo, y también le mostramos videos con relación a lo que es prevención de incendios. Entonces les explicamos y como que los niños captan un poquito más cuando ve que un bombero le está explicando. Claro, lógicamente allí hay un captar la atención. Nano, te quería hacer una consulta a ti, es más bien de percepción en realidad, pero decíamos con Danilo que tal vez este año el adelantamiento, por decirlo de alguna manera, del invierno, sentimos frío a mediados del otoño y prácticamente no se fue. Vos que has tenido que realizar la cobertura, ¿sentís que ha sido un año de mayor incidencia del frío en los problemas que generan estos aparatos de calefacción? Bueno, acá tenemos dos casos muy concretos en muy poco tiempo, ¿no? Hablábamos de una manta eléctrica también hace muchos días, sí. Muy pocos días. La estufa del residencial, ¿no? La estufa del residencial. Todavía no es un accidental, es accidental, claro. No hubo estufa, puede ser un factor eléctrico, alguien que haya encendido. También hay que ver un poco, en referencia a tu pregunta y a lo que decía Mariela, ¿no? Hay que ver un poco, uno está a veces en la comodidad de su casa con una estufa acorde, y hay que ver lo que es una casita de bloques o de chapas con techo muy livianito, donde el viento entra por todos lados, en esas noches a las 2, 3 de la mañana, donde el frío es realmente intenso, insoportable. En lo que oí de esta familia, de este último caso, dormían prácticamente simplemente poniéndose cosas encima sin posibilidad de calefacción alguna. Entonces ahí es donde uno comprende, porque hay que comprender evidentemente que hay que encontrar algún mecanismo de calefacción teniendo niños chicos. Arrecia la gripe, arrecia la tos, cualquier situación complica, ¿no? Pero sí, evidentemente la mayor presencia de frío, el adelantamiento, seguramente ha tenido algún efecto. Exacto. Yo me quedé pensando un poco, yo a veces los veo pasar a los bomberos, los oigo salir, es una sirena particular, todo el mundo sabe que es bomberos cuando los escucha. Pero tú decías de salir del incendio. Yo me gustaría ahondar ahí, porque hay casos de gente que intenta volver, salvar alguna cosa, y es donde fallece, ¿verdad? Donde fallecen, sí. El camión de bomberos es algo que en alguna medida es un poco más lento que un patrullero. El tiempo de llegada de los bomberos muchas veces es el factor de... Lo que falla en muchos casos, que nosotros estamos en presencia en el hecho y en las llamadas, también por CCU, es que demoran en llamar. Entonces es importante saber que los números de emergencia son los 911 y el 104.
llamar. En el caso anterior de San José hubo una demora en el llamado. En el de Ciudad en el Camino de la Costa. En encontrar el Exactamente. teléfono. La señora, Sí. claro, es una situación... No es lo mismo que nosotros bomberos vemos una situación de incendio porque ya estamos acostumbrados. Y una cosa es otra persona ver una situación de incendio sabiendo que están involucrados determinadas personas que pueden llegar a morir por un incendio. Bueno, viene todo lo que es el pánico, el susto, pierde Ahí una quería ir. noción. ¿Qué es lo que recomienda bomberos que hay que hacer ante un incendio? Es inmediatamente llamar. Inmediatamente llamar. Si es una persona sola, inmediatamente llamar. ¿Tá? El tema es que depende de la situación, porque cada situación es diferente. No vas a estar llamando si puedes lograr rescatar a tus hijos, por ejemplo. Vos tratás de rescatar. Primero rescatar. El tema que claro. hay que observar si no vas a ser una víctima más. Pero no es tan fácil para una persona común y corriente que no sea bomberos. Es muy difícil analizar esa situación. Entonces, tratar de ver si son más de una persona, bueno, llama a bomberos y el otro trata de apagar. El apagar tiene que tener un cuidado especial porque normalmente ¿qué tenemos en nuestra casa? Tenemos agua o tenemos algo para sofocar. Sabemos o deberíamos saber que no tenemos que tirar agua, Fuego eléctrico. utilizar agua para la extinción en situaciones eléctricas o combustibles líquidos. Entonces es un abanico bastante complejo, no es fácil, hay que estar en el momento. Pero lo que siempre digo es que si no lograron rescatar a nadie, no lograron la extinción, salir. Llamar a bomberos de inmediato, pero en ese caso de San José lo que pasó fue que la señora sintió un estado de shock importante, porque no es para menos, no encontró el celular, agarró su motito y fue a un vecino y ahí logró el celular y llamó de inmediato a 911. Pero ahí está el fuego ya consumado. Exactamente, el fuego en cuestiones de 2-3 minutos, depende el material que tiene involucrado, avanza rápidamente. En cuestiones de 3 minutos el fuego es devastador. Todo depende del material combustible. En una casa tenemos mucho material combustible. En la casa esa de ayer, de Ciudad del Plata, era una casa humilde, techo de chapa, de bloques, era muy reducido, mucho material combustible, todo lo que es mobiliario y demás. En de la otra semana teníamos un quincho y por arriba una chapa, entonces lo que hizo fue un efecto chimenea. Imagínense un desarrollo de un incendio, agarra la paja y ahí la paja como que lo sofoca mucho más rápido a las personas. Entonces, lo primero, llamen a bomberos, que rápidamente va a concurrir bomberos. En muchos casos demora bomberos, ¿por qué? Porque la llamada entró tarde. Nosotros acá tenemos varias unidades operativas que están estratégicamente instaladas y colocadas en determinados barrios. Entonces, si llamamos en Casaballe, va a ir el destacamento de Casaballe. O sea, van a derivar las unidades operativas más cercanas al hecho. Recién mencionabas el tema del residencial, que fue un hecho que nos afectó obviamente a todos desde el punto de vista de la noticia, por la cantidad de fallecidos, por las personas, en realidad, por la característica de las personas que estaban allí. Hace pocos días se entregó el informe técnico a la justicia. ¿Qué se puede decir del residencial? Y le puedo decir que se descarta lo intencional, pero está dentro del accidental. El accidental es un abanico desde una persona con problemas mentales o enfermedades X, patológicas, que puede encender. O medicado. O medicado, que puede encender, que puede fumar. El tema es que cuando estamos hablando de un hogar de ancianos, sacando de lado todo lo que es prevención, las instalaciones, que fue un tema bastante complejo cuando hablamos, es no dejar que tengan determinados elementos como un encendedor o algo. Cuando estamos hablando de personas, no estoy diciendo que sea el encendedor, ¿no? Estoy diciendo en todas las hipótesis posibles. Que no tengan elementos como un encendedor, donde hay personas con, por ejemplo, Alzheimer, con otro tipo de enfermedades, donde hay niños. En este caso estamos hablando de hogar de ancianos. En muchísimos casos, no quiero decir un 100%, pero 90 y algo por ciento, los casos podrían haber sido evitados. Entonces eso es lo que más choca a bomberos. Bomberos, aparte de su gallardía, de su trabajo constante, su profesionalismo, apagamos el incendio y tenemos esa noción y esa preocupación de que eso se podía haber evitado. Vemos de nuestros propios ojos que esa situación de que llevó muchos fallecidos o poco, no importa, se podría haber evitado.
Entonces, hay que estar atento y tratar de respetar el incendio. Exacto. Y justamente la prevención ante todo. Aquí pregunta, y hablando de predicción, Teresa Sánchez a través del Facebook, si dice, ¿le pueden preguntar a Mariela cuál es la vida útil de un calientacamas? ¿Tienen una vida útil? Eso depende de la fabricación. Yo he averiguado, puede ser 3, 5 años. Todo depende del cuidado del calientacamas. 3 o 5 años. Sí, puede ser más, pero todo depende del cuidado que le damos. Termina el invierno, lo doblamos así y lo agarro. Ahí está. Entonces hay que tratar de cuidar ese aparato, tratar de que la toma corriente esté bien. Tiene un consumo pequeño porque tiene calentadores internos, es pequeño. Hemos tenido escasos casos con calientacama. Pueden dormir tranquilamente con ellos, pero si tienen, digamos, determinado cuidado ese aparato. Pero es recomendable no dormir con el calientacamas encendido, sino evitar ese contacto frío, Caliente la digamos, cama que y caliente apague, claro. y apáguelo. Caliente Lo y que apague. nosotros decimos, porque mucha gente, ay, pero yo duermo toda la noche con el calentacama. Bueno, está. Nosotros lo que aconsejamos es calentar la cama previo a dormir y cuando voy a dormir desconectar de la toma corriente. Esto me hace acordar a mi mamá, me ponía la bolsa de agua caliente para calentar un poquito la cama, pero cuando yo me metía en la cama, mamá retiraba la bolsa de agua caliente porque siempre me enseñaba que con el movimiento en la cama se podía destapar la bolsa y quemarme. Exactamente, con el calientacama pasa lo mismo. Hay un roce del cuerpo y movimientos y demás con esos calentadores que pueden tener fallas eléctricas, pequeños cortocircuitos, que ahí agarra la guata y ahí empieza una combustión. Lo que pasó con los señores que fallecieron últimamente, no hubo incendio, no hubo fuego. No hubo llama, digamos. Exactamente, no hubo llama, pero hubo una combustión incompleta, que eso fue lo que produce una liberación importante de humo con temperatura, porque es proveniente de una combustión, y ahí lo que hubo fue la muerte sobre la cama de los dos señores, y bueno, hubo una superficie que agarró temperatura, pero no llamas al descubierto, sino proveniente de la propia combustión, del humo. Además hay géneros, estoy hablando de telas asociados con la cama, de frazadas, de acolchados y de colchones que generan una propagación muy rápida pero sin la presencia de llama. Exactamente. Tenemos también el gas que libera todo lo que es lo textil, que es el cianuro también. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? El humo... Veneno. Exacto. El humo es más liviano que el aire, por ende va a subir. El tema es que va a llegar un momento que acumula todo el techo y va a empezar a bajar. Lo que nosotros decimos, bueno, por abajo hay menos humo, podemos salir más fácil, pero que no se demore, porque el incendio avanza rápidamente y la gran concentración de humo es lo que nos mata y a menudo vemos ese estado, como habíamos dicho al principio, de asfixia, de no poder respirar. Y empieza con el tema de que usa un paño mojado. Eso iba a decir. ¿Qué hay de eso de taparme y volver a entrar que esto me va a permitir? No sirve para nada. No sirve para nada. Te puede llegar a ayudar, por ejemplo, si estás afuera, al aire libre, haciendo una quema controlada. Te puedes llegar a ayudar, pero adentro, internamente, en un local comercial o una vivienda, no te ayuda para nada. Nosotros los bomberos, ¿cómo entramos? Entramos con equipo respiratorio, tenemos aire. Por eso que podemos respirar adentro de un incendio. Haya llamas o no, porque siempre la gente dice no hay llamas, no hay incendio. Hay. Si hay una concentración importante de humo, que hay una combustión incompleta. Claro. Es un elemento denso que está precisando de más oxígeno para arder. Entonces cuando decimos, cuando hay una vivienda que hay mucha concentración de humo o algo, el tema de la abertura que decías vos, de las ventanas y las puertas, atento con esa situación, porque justamente hay una combustión incompleta y estoy necesitando más oxígeno. Claro. Vos abrís esa puerta y verozmente ese... Claro, que debe ser algo que les pasa a menudo cuando ustedes llegan a los incendios, porque tienen que ingresar, tienen que accionar sobre lo que está sucediendo y a su vez esa apertura va a generar ingresos de aire, ¿no? Claro, nosotros los bomberos trabajamos profesionalmente, entonces cuando hacemos una abertura de una puerta, una ventana, la hacemos lentamente cuando no vemos el esplendor de la luz del fuego. Vemos mucha concentración de humo, no sabemos de dónde viene. Claro. Entonces abrimos lentamente o hacemos una rotura, depende de la situación, lentamente, y le vamos a ir dando oxígeno lentamente y bueno, ahí atacamos directamente o indirectamente el fuego. Una pregunta ya más directa a ustedes, a los bomberos en sí.
tú has hablado varias veces, nosotros los bomberos. ¿Tienen ustedes algún mecanismo, después que vuelven de un incendio donde hay 3 niños muertos, a la semana siguiente toca otro, o toca el residencial, o toca yendo para atrás hasta la cárcel de Rocha? Son varios casos. ¿Tienen algún lugar donde tratarse, donde sacar esto para afuera, o es parte de ese traje de amianto que tienen y lo solucionan de manera personal y cada uno con cada cual? Sí, lo primero que se hace, por ejemplo, en la situación cuando se ven muertos, se hablan entre ellos, entre el jefe de operaciones, y en caso que necesiten tratamiento psicológico, tenemos una psicóloga que está en el cuartel Centenario y concurriría de inmediato. A veces como que no me pasó nada con el tema ese del ego, que no. Pero eso va afectando, porque ser bombero es una profesión aparte de preciosa, vemos situaciones muy tristes. Y eso, nosotros somos seres humanos, nos va chocando tarde o temprano ver determinados fallecidos o determinadas personas con vida que están en una situación desesperante, y eso es bastante feo. Pero tenemos una psicóloga que es de bomberos, que está atento a todos los casos. El tema es tener un seguimiento de ese bombero y llevarlo a la psicóloga para poder desahogarse, porque después continúa la vida, vuelven a su casa y tienen que hacer sus vidas, y tiene ese recuerdo y ese dolor, porque nosotros los bomberos hacemos lo posible y lo imposible por salvar a los bienes y más a las vidas, pero también tenemos sentimientos, que muchas veces nos ven adentro del equipo, pero tenemos muchos sentimientos y nos da muchísima lástima y tristeza, y nos va afectando a lo largo esa presencia de ver determinados fallecidos o personas lesionadas. Es bastante importante, y por eso que yo siempre digo que bomberos para mí, que soy bombera, pero digo, bomberos para mí hay que estar, y es una persona de sentimientos muy importantes y muy fuertes para poder aguantar esas situaciones. Mariela, muchísimas gracias, te vamos a despedir, pero no quiero dejar de lado, hay muchos mensajes. Uno de Estela Ferrari que dice: acá como en otros países debería ser obligatoria una inspección de UTE en las casas antes de alquilarse para dar la habilitación para alquilar. En el caso de los alquileres, no hay una inspección o una habilitación previa de bomberos o de UTE, en este caso por el tema de las instalaciones eléctricas, ¿no? No hay. Depende de la situación. Debería, como bien ella anuncia ahí, debería hacer ese tipo de cosas, porque en muchos casos son alquilados y se encuentran con situaciones que ahí empieza el incendio, situaciones que se podía haber evitado. Entonces yo digo, alquiles vos o no, o seas dueña de tu vivienda o no, preocuparse un poquito. Claro. Y bueno, sé que estoy pagando una cuota de alquiler, pero tratar de ir monitoreando el tema, ir arreglando paulatinamente para evitar desastres. Qué cosa curiosa lo que está diciendo Mariela, ¿no? Vamos a comprar un auto usado y llamamos al mecánico amigo para que vaya a ver cómo está y que nos diga él. Sin embargo, alquilamos una casa que sabemos que durante años ha sido alquilada por otros inquilinos. Muchas veces encontramos un montón de irregularidades de todo tipo, porque claro, el vecino que estuvo antes decidió hacer un puente para no sé qué y lo hizo él, y uno ingresa en la casa desconociendo eso y es incapaz de repente agarrar y decirle a un electricista, a un amigo electricista: che, ¿me puedes hacer un chequeo a ver si está todo bien? Sí, claro. Prende la luz anda. Claro, ya está. Sí. Claro, porque en ese caso pasa muy a menudo, porque claro, es un pequeño chequeo de ver cómo está la instalación eléctrica. Ahí está en juego lo que decía él de temas económicos. Exactamente. Pero hay que tener prevención y cuidados antes de que pasen las cosas. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias, Nano. Por favor, un placer. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido, bueno, tratando de acercar y de responder. En realidad lo ha hecho Mariela Vivone, la mayor cantidad de consultas que ustedes nos han hecho llegar con respecto a estas lamentables situaciones que estamos soportando en este duro invierno,